expedido reglamento, aún no vigente, reglamento de la Ley General de Contratación Pública, ¿no? El Decreto Supremo 009/2025 EF, publicado el 22 de enero del presente año. Y bueno, eh, contrariamente al, bueno, no contrariamente, ¿no? Sino que cuando conversé con los organizadores respecto de tratar el tema del reglamento y bueno, yendo a la esencia de lo que es la institución, la Asociación Nacional de Arbitraje, eh, tal vez lo ideal hubiera sido proponer o programar o exponer algo relativo al tema de la regulación del arbitraje en el nuevo reglamento, ¿no? Hoy, lógicamente, que en la nueva ley. Pero comentando y tal vez ahí ya un poco me distrajo la inquietud y bueno, de parte también de la experiencia en considerar algunos aspectos relevantes a la etapa precontractual, ¿no? Porque, bueno, el contrato lógicamente tiene su secuencia lógica y, por ende, cuando hay dificultades en la ejecución del contrato, el mecanismo idóneo es de solución de controversias. En su primer momento es la Junta de Prevención, que ahora se le llama, y resolución de disputas, y posteriormente el arbitraje o la conciliación. Son los mecanismos que establecidos en la ley. Pero yo les hacía referencia, les decía, bueno, sí, pero siempre es bueno dar una vista a lo que sucede antes, ¿no? Incluso algunos especialistas consideran que debemos de verlos desde su origen, desde la formulación del requerimiento hasta antes que se elaboren los documentos, el proceso de selección que como se llama actualmente, bueno, en la ley vigente, en la 320025, o en las bases que nuevamente ha vuelto la terminología anterior a la Ley General de Contrataciones Públicas. Y yo les decía, bueno, hay que ver primero el enfoque respecto de cómo está regulada la etapa precontractual, ¿no? Porque a diferencia de nuestra norma vigente, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas tiene muchos aspectos de desarrollo conceptuales, ¿no? Que los cuales, digamos, si no le damos el interés debido, yo creo que se va a fomentar nuevamente esta suerte de falta de capacitación, falta eh, de que los operadores, principalmente los funcionarios públicos, entiendan y puedan ejecutar adecuadamente los planteamientos que establece, los retos que establece esta nueva norma, ¿no? Porque, vale la redundancia, incluso hay hasta un glosario de términos que son, vamos a tener que tenerlos como una suerte de listado de digamos, como un menú para saber, por ejemplo, qué significa PMSBO, qué significa DIC, qué significa Pladicor, qué significa, etcétera, etcétera. Digamos, tantas, digamos, anacrónicos que debemos de tener en cuenta. Entonces, partiendo de esa premisa, es que yo les propuse dar esta mirada previamente a lo que es, digamos, digamos, las causas que podrían tal vez originar que posteriormente puedan haber algunas controversias que puedan ser dilucidadas a través, como les hacía referencia, de los mecanismos de solución de controversias. Ahora, yendo a ese terreno, y bueno, siempre es bueno tener en cuenta que, como quiera que la contratación pública es una norma administrativa de nacimiento, pero en su ejecución ya comienzan a intervenir diferentes factores del quehacer del derecho privado, que es muchas normas y muchos criterios o mucha doctrina se jala de las normas del derecho común, pero en esencia, digamos, nace de una fuente del derecho administrativo, ¿no? Partiendo principalmente del principio de legalidad. Y eso es lo que nos va a marcar el tema de la exposición y lógicamente de la utilización de esta nueva norma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como gran paraguas el principio de legalidad de que tanto
los funcionarios públicos como los proveedores del Estado o todos los que participan en el quehacer de la contratación pública tienen que tener centrada esta línea directriz que todo se basa en lo que está establecido en la ley. Y yendo en ese terreno, primero tenemos que ir definiendo algunos conceptos que son interesantes para que se tienen que tener en cuenta para, digamos, ya el momento del proceso de selección, otorgamiento de la buena pro y, lógicamente, la suscripción del contrato, ¿no? Es por ello que le he llamado, lógicamente, que no hay en la norma con ese rótulo la etapa de precontractual, pero sí, digamos, hay diferentes etapas que se siguen antes de la suscripción del contrato. Ahora, sí hay que tener en contexto que la norma, como les hacía referencia, ha establecido varios criterios o muchos criterios conceptuales, ¿no? Principalmente algunos que podríamos irlos definiendo, por ejemplo, en el artículo 5 de la ley, que se establece, bueno, el principio de legalidad, como ya le hacía referencia, eficacia y eficiencia, se hace una definición muy fina de lo que es eficacia y eficiencia, que no son sinónimos, sino son dos conceptos totalmente distintos, pero principalmente algunos aspectos como por ejemplo el valor del dinero, ¿no? Ya se le da más énfasis como un principio rector de la contratación pública al valor del dinero, que nos señala que las entidades contratantes tienen o maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía. Lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure únicamente el menor precio, ¿no? Digamos, este es un giro, eh, yo no diría radical, pero sí un gran giro que se ha hecho respecto del concepto anterior que teníamos, ¿no? Si bien es cierto, también en la norma vigente, en la 32025, también se señala que las entidades públicas tienen como obligación maximizar el valor del dinero, pero esa maximización del dinero está orientada principalmente al otorgamiento de la buena pro a la oferta más baja. Con lo cual, digamos, se sacrificaba muchas veces el tema, no muchas veces, bastantes veces, el tema de la calidad, el tema de la eficacia, porque por ejemplo, en el sector construcción, una obra que no tiene, digamos, no cumple con la finalidad de ser eficaz y ser eficiente, definitivamente no, en términos coloquiales o crudos, no sirve, ¿no? O no le da valor a la ciudadanía, o incluso, digamos, no permite que los ciudadanos podamos tener obras de calidad y, lógicamente, usarlas, ¿no? Entonces, un primer punto es el tema del valor por dinero. Y otro de los temas que también están no como principios rectores, pero ya como enfoques de la ley, tienen que ver con el tema de, bueno, se ha incluido el tema de la integridad porque, bueno, está diseñado para la implementación de instrumentos, mecanismos y acciones para prevenir prácticas indebidas, ¿no? Con lo cual, digamos, estamos orientando la contratación pública a una contratación pública transparente, eficiente, eficaz y, lógicamente, que no se establezca ninguna suerte de intereses que no se condicen con la naturaleza de una contratación pública. También se ha incluido como un enfoque de la ley la gestión por resultados, que bueno, que y ya esta gestión por resultados va a implicar, digamos, una suerte de desarrollo y capacitación de los funcionarios públicos, porque incluso ahora hasta los funcionarios públicos se les considera como entes contratantes, eh, y como entidades contratantes, como compradores públicos se les ha considerado a los funcionarios públicos, y lógicamente que estos funcionarios públicos ya ahora sí se les establece una suerte de calificación educativa, técnica, si cabe el término, para que puedan ser considerados como compradores públicos. O sea, no basta que solamente sea, digamos, alguien que
por X motivos ha ingresado a la administración pública, sino que tiene que tener ciertas capacidades o cualidades para ser considerado como comprador público y para ser considerado en este gran engranaje del sistema de contratación pública que nos establece la ley. Ahora, como decía, ¿no? El que en principio el enfoque de la ley de la integridad, pero principalmente hay algunos aspectos en los cuales quiero detenerme, ¿no? Se, es- Se ha incluido ahora la gestión por resultados, que es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales, bienes y servicios y resultados a favor de la población con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Lógicamente, ¿no? Una gestión de resultados siempre va a ir de la mano de, digamos, la asignación o el desarrollo que yo aplico para, o cómo gestiono, digamos, la compra pública. Y lógicamente que esto tiene que tener parámetros de medición para, valga la redundancia, poder medirlos posteriormente y ver si es que la gestión fue eficiente, fue buena, fue regular o definitivamente tenemos que cambiar la gestión porque no dio los resultados positivos que se debían de dar. La gestión por resultados, bueno, como efecto tiene, o la finalidad que tiene esta gestión de resultados es que tiene que contribuir a la mejora de la calidad del gasto público y lógicamente que estos recursos públicos sean empleados con eficacia y eficacia, así como para mejorar la toma de decisiones en materia presupuestal. O sea, no estar en ese vaivén de si es que esta gestión o este emprendimiento, llámese así, pero lógicamente que no es un emprendimiento, sino que es una decisión de la entidad de gestionar esta compra pública para, digamos, satisfacer una necesidad de la población. Otro de los elementos que se ha incluido en la ley es la gestión de riesgos en la contratación pública, ¿no? Qué bueno que establece la norma que es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, la cual comprende las acciones y las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una unidad contratante para identificar los riesgos que éste enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Lógicamente que digamos, este enfoque de la ley, como les hacía referencia, lo que tiende la norma es tratar de romper paradigmas, ¿no? No solamente, digamos, está orientada a, sin aludir, lógicamente que muchos, no sé, nosotros hacemos labor de escritorio, especialmente los abogados hacemos bastante labor de escritorio, salvo los que nos dedicamos a ver los temas de prevención de disputas, de juntas de prevención de disputas, que salimos a obras, o bueno, en mi experiencia yo he visitado un sinnúmero de obras, porque eh, una cosa es la realidad en el escritorio y otra cosa es la realidad en la obra, ¿no? Entonces, pero eso va a originar que, digamos, que el funcionario público o quienes están dentro de esta oficina de gestión, tengan que, vale la redundancia, que gestionar adecuadamente todos los recursos, ¿no? Porque ya la norma nos está, digamos, orientando o enfocando hacia esos aspectos, ¿no? Porque incluso nos dice, dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgo, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de esto, ¿no? O sea, la norma ya nos está poniendo el umbral bastante alto. Y bueno, nos está haciendo, yo lo tomo como un reto, ¿no? Nos está haciendo un reto tanto, no solamente a los funcionarios públicos, sino también a los que asesoramos a empresas digamos, que participan de la gestión o de la contratación pública para, digamos, también coadyuvar a que esto, digamos, concluya con el otorgamiento de la buena pro a satisfacción, digamos, del proveedor y lógicamente de la entidad contratante y, como les hacía referencia, ya no bajo la premisa de un menor costo, ¿no? O un precio más bajo, sino más bien viendo los temas de eficiencia, eficacia y calidad, ¿no? Y lógicamente que la garantía de que se entregue el bien, el servicio o la obra en el momento oportuno.
Esto, digamos, es la gestión de riesgos en la contratación pública. Y otro de los elementos que también llama la atención es que está en los enfoques de la ley, que es la gobernanza de la contratación pública. Esto, digamos, sí, digamos, es un reto para las entidades públicas especialmente, porque nos dice que este enfoque debe priorizar la gestión efectiva, eficaz, ordenada y transparente del proceso de contratación pública. Lógicamente que esto bajo la base del mandato constitucional que busca promover la transparencia y la protección del interés general, ¿no? Pero sí la gobernanza, digamos, de la contratación pública ya están estableciendo, digamos, una suerte de nivel más alto, ¿no? No solamente se trata de que la oficina X de logística o no sé, de gestión o lo que fuere, o la denominación que se le dé, que solamente esta sea la encargada de convocar, hacer el proceso de selección, gestionar, hacer los estudios de mercado, o tal vez actualizar un expediente técnico en el caso de obras, actualizar los precios, convocar, llevar la buena pro y otorgar. Y bueno, ahí ya acabó, ¿no? Lógicamente que esto tiene bastante importancia, ¿no? Bueno, como una suerte de anécdota, ¿no? Yo me he desempeñado mucho en el sector privado y lógicamente que, eh, digamos, muchas veces nos enfocamos en cumplir con objetivos, pero objetivos aislados, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de la contratación pública y lógicamente también en el caso de los proveedores del Estado o las empresas, en mi caso, por ejemplo, las empresas constructoras, siempre había que tener que hacer ese match entre la unidad que se encargaba de hacer la evaluación de los procesos de selección y en qué proceso participar versus digamos, el área técnica. Porque muchas veces de repente yo era un gestor comercial y me incluía en un proceso de selección, obtenía la buena pro y de repente no había hecho el análisis adecuado con mi área técnica y cuando iba a mi área técnica me decían, los precios no dan. O sea, no, esta obra no la vamos a poder hacer definitivamente con estos precios. ¿Qué hacemos? Entonces, había esa suerte de divorcio digamos, o de quiebre o de falta de comunicación entre estas áreas, ¿no? Entonces, en el tema, igual, ahora en esta nueva norma, sí nos señala específicamente que tiene que haber una suerte de gobernanza, ¿no? La gobernanza, digamos, es un gobierno corporativo que tiene que tener los vasos comunicantes para que todas las áreas de la administración pública puedan estar enfocadas con este fin común, ¿no? Que es que los bienes, servicios y obras uno, que se seleccione a la persona jurídica o natural adecuada. Dos, que se cumpla con los principios de eficiencia y eficacia. Y tres, principalmente que ya nos dotemos de bienes, servicios y obras de calidad, ¿no? Porque creo que eso es lo importante, ¿no? Una obra de calidad digamos, sirve en el tiempo, ¿no? Y no tenemos que estar con ese viejo adagio de que lo barato sale caro, ¿no? Claro, lógicamente que hay muchos criterios que nosotros los arrastramos ya de cliché, ¿no? No, que la informalidad es del 70% y nunca va a cambiar. No, que bueno, que sí, pues bueno, lo barato sale caro, pero bueno, sigamos. No, yo creo que esta norma lo que trata de romper es esos paradigmas, ¿no? Que lógicamente que van a tener sus complicaciones si es que no le damos el valor adecuado a la capacitación, ¿no? O sea, yo espero con digamos, con esta exposición, al menos haberlos, como se dice previamente, picados, ¿no? Para que puedan revisar la norma y puedan ver los retos que realmente se va a afrontar de aquí en adelante. Entonces, siguiendo con la exposición, y ya entrando un poco a lo que es materia, digamos, en sí el núcleo de la exposición de hoy, digamos, en los procesos de contratación pública tienen que verse, digamos, algunos aspectos que ya están en la norma, ¿no? En la ley, principalmente en la ley y el reglamento también los desarrolla, pero yo creo que la esencia está en la ley, ¿no? Que el artículo 46, por ejemplo, nos habla de la elaboración del requerimiento, ¿no? Que es una etapa precontractual que debemos tener mucho énfasis, ¿no? Y bueno, nos señala que el requerimiento se inicia
da inicio al proceso de contratación y es realizado por la entidad contratante en el marco del PMBSO, ¿no? El Programa Multianual de Contratación de Bienes, Servicios y Obras, ¿no? Por eso digo, tenemos que también familiarizarnos con estos anacrónicos, ¿no? Pero como novedad, por ejemplo, está en el artículo 46.5 que nos dice que el expediente técnico de obra debe contar con una estructura de costos definida de acuerdo con las particularidades que demande la complejidad del proyecto, ¿no? Ya no está como en la anterior norma o en la norma vigente que se hacía una suerte de detalle y todo expediente técnico en el caso de obra tenía que calzar con estos, digamos, requerimientos. No, ahora, digamos que más adelante también vamos a ver, también se le da una suerte de discrecionalidad al funcionario público, ¿no? Pero bueno, acá sí cabe la aclaración que el tema de la discrecionalidad no va con el tema de hacer las cosas a discreción, ¿no? O sea, digamos, sin sentido común, ¿no? Sino que la discrecionalidad está amparado, nuevamente regresando al tema inicial, por el principio de legalidad. Aplico el criterio discrecional en función a los parámetros que me da la norma, ¿no? O, lógicamente, que si hay algunas regulaciones internas de la entidad que nos permitan, digamos, establecer una suerte de actitudes o acciones para poder conseguir los fines. Después está también el 46.6 que va acorde con lo que actualmente está en la norma, ¿no? Digamos que en el caso de obras se le ha dado bastante énfasis, bueno, a los contratos estandarizados y a las nuevas formas digamos, las nuevas formas o los aspectos tecnológicos que nos permitan coadyuvar a que se trabaje bajo los criterios de transparencia, ¿no? Sensibilizar y ser realista con una obra, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque nos dice el 46.6, para la elaboración de expedientes técnicos de obra, las entidades contratantes utilizan metodología BIM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, estamos yendo, digamos, a una suerte de una regulación tan exquisita que, insisto, ¿no? Va a demandar que utilicemos adecuadamente los criterios o los enfoques que nos está dando la ley, ¿no? Creo que si sin una gobernanza adecuada, sin una gestión de riesgos adecuada y sin una, digamos, capacitación del personal, definitivamente vamos a tener dificultades en la aplicación de la norma, porque incluso en el caso de los procedimientos que nos dice la norma que necesitan los procedimientos competitivos, ahí también hay una suerte, digamos, de no complicaciones, sino complejidad en su aplicación, que si no tenemos los conceptos claros de qué es una negociación, qué es un diálogo competitivo, etcétera, etcétera, nos vamos, digamos, a enredar o no vamos a saber cómo solucionar estos temas, ¿no? Bueno, siguiendo con el desarrollo, también debemos de tener en cuenta que dentro de esta la elaboración del requerimiento, también hay algunos temas que la norma los ha incluido dentro, digamos, de este afán positivo de hacer eficiente y eficaz la compra pública, ¿no? Por ejemplo, ya establece que también puede ser un criterio de discrecionalidad la aplicación de la interacción en el mercado, ¿no? Con el mercado, dice, ¿no? Entonces, que los funcionarios públicos van a tener una suerte de interacción con las entidades contratantes para determinar la oferta y la competencia y para perfeccionar el requerimiento, ¿no? Nos está dando las herramientas necesarias para poder, digamos, cuando lleguemos a la etapa de la elaboración de las bases y de establecer la fórmula de contrato, tengamos las cosas tan claras y tan definidas que en la medida posible, si es que se genera, por ejemplo, un diálogo competitivo o una negociación, tiendan para mejorar el producto y no para disminuirlo o simplemente como para, bueno, como decimos los administrativos, para que sea un contrato por adhesión, ¿no? Yo creo que también, como digo, no solamente va la carga de la capacitación del funcionario público o de las entidades que contratan, sino también de quienes participamos en la compra pública, ¿no? De los proveedores también vamos a tener que adaptar
a nuestro personal para que participe adecuadamente, por ejemplo, en esta suerte de interacción con el mercado. Eh, También nos dice la norma que las entidades públicas van a tener que desarrollar una estrategia de contratación que, como nos dice la norma, es el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública en la aplicación de los enfoques y principios de la presente ley. Entonces, digamos que también, o sea, va a ir el diseño y como lo ven ustedes, o sea, la norma es tan exquisita que se ha puesto en un sentido, sin serlo, lógicamente, las entidades públicas, pero se ha puesto en un sentido de un ente corporativo privado, ¿no? Porque en un ente corporativo privado lo primero que hacemos es un análisis de costo, estudio de mercado, un sondeo, etcétera, etcétera, comparamos precios, vemos, digamos, el tema de la economía de escala y hacemos y trazamos nuestra estrategia y decimos y establecemos lógicamente que nuestra gestión por resultados, decimos, bueno, empezamos en el punto cero, queremos llegar al punto 100 y trazamos nuestra estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que también ahora se le está pidiendo a las entidades contratantes. Entonces, el tema va por ahí, ¿no? Una estrategia de contratación, eh, incluso en el tema nos dice la norma que la estrategia debe comprender además una correcta asignación de riesgo, reflejada en el perfil de riesgo de la contratación, de acuerdo con los objetivos de la adquisición, ¿no? En todo momento nos van a pedir, digamos, comparativos, mediciones, una suerte de equilibrio y lógicamente que ver qué terreno pisamos, ¿no? Yo creo que si se aplica adecuadamente esta norma va a ser bastante difícil que se diga no me di cuenta de que iba a pasar esto o no gestioné adecuadamente el riesgo o bueno, lógicamente que no nos vamos a escapar y con la geología que tenemos nosotros de que en el caso de obras, bueno, hayan vicios ocultos o hayan situaciones inesperadas que generen, digamos, una modificación al contrato. Pero ese es ya en la etapa de ejecución contractual. Y nos señala también como estrategia de contratación en el caso de obras y consultoría de obras, eh, que el área usuaria, digamos, la propuesta de estrategia de contratación incluye adicionalmente el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra, la evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, la valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión, como el BIM, etcétera, ¿no? O sea, también nos da, digamos, esa posibilidad la norma de y bueno, y nos obliga bueno, a las entidades contratantes a, digamos, ser finos en análisis comparativo, ¿no? Porque yo no puedo decir, aplico el sistema A cuando debía aplicar el sistema B, o en todo caso, no sé, hay que utilizar la metodología BIM, de repente digo, cuando de repente la unidad contratante o la entidad contratante no tiene el software adecuado que tengan o puedan, digamos, hacerle seguimiento a los sistemas tecnológicos como el BIM que se utiliza en el sector privado con bastante éxito ya hace varios años. Ahora, sí hay que tener en cuenta que eh, ya yendo al tema el reglamento, sí hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso para perfeccionamiento del contrato, en los casos de los procedimientos competitivos, digamos, hay una suerte de detalles que la norma el reglamento, ¿no? En el artículo, sí, el reglamento en el artículo 92, 93, perdón, hay unos cuadros de detalle que nos señalan, digamos, las pautas o los requerimientos a considerar cuando estamos ante una licitación pública, concurso público, etcétera, etcétera. El reglamento, digamos, nos ha hecho un desarrollo de quienes participan en la contratación pública, ¿no? Los actores, ¿no? Bueno, lógicamente que a la cabeza está la Dirección General de Abastecimiento del MEF, está, por un lado, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, OEC,
y por otro lado la Central de Compras Públicas, ¿no? Perú Compras, que son los dos grandes organismos que se van a encargar de toda la contratación pública. Y bueno, lógicamente que por el lado de las entidades contratantes está el titular de la entidad, se ha incorporado ahora a la autoridad de la gestión administrativa, está lógicamente el área usuaria, está el área técnica estratégica, está el área de la dependencia encargada de las contrataciones y los compradores públicos, como le decía, que son los funcionarios que se van a encargar de esta estructura. Como ven, digamos, lógicamente que la norma, si bien es cierto, ha diseñado un esquema de gobernanza, un esquema de, digamos, de criterios corporativos, una, digamos, obligación de las entidades contratantes de gestionar adecuadamente el riesgo, se entiende que también va a tener que estructurar adecuadamente sus áreas y generar, digamos, esta suerte digamos, de áreas donde se gestione adecuadamente digamos, la labor administrativa, un área técnica eh, eh, de gestión o de diseño de la estrategia que bueno, que es bastante interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo voy a armar, digamos, esta estructura? Lógicamente que todo esto pasa por eh, como les decía, una capacitación del personal. Dos, en las entidades donde no hayan, digamos, esta estructura, va a tener que disponerse de presupuesto público para la implementación de estas áreas digamos, de gestión. Porque, bueno, imagínense pues que a una entidad le pidan, bueno, ya hace el diseño de la estrategia para la compra de tal insumo. Entonces, bueno, volteo y digo, bueno, ¿quién es el estratega que va a realizar esta labor? O sea, definitivamente tengo que contar con personal, ¿no? Entonces, esto, digamos, es por el lado de las entidades contratantes. Y bueno, por el lado de los proveedores sí casi se ha mantenido el mismo esquema. Bueno, que los proveedores son pues una persona natural, una persona jurídica. Y bueno, lógicamente que ahora también se ha incluido al patrimonio autónomo y otras formas asociativas, ¿no? Eso es lo que nos dice, digamos, la norma respecto de quiénes son los actores en el proceso de contratación pública. Y como les hacía mención al tema de los compradores públicos, que, bueno, que los compradores públicos son los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de la contratación, la D, le llaman como anacrónico, ¿no? Que intervienen en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Dice, los compradores públicos forman parte de los responsables de la cadena de abastecimiento público y se encuentran sujetos a disposiciones que emita la DGA, etcétera, ¿no? Eh, Nos dice que los compradores públicos ahora tienen que estar certificados por el OSE, ¿no? Los compradores públicos cuentan con mínimo con título profesional técnico o bachiller universitario, ojo, y deben encontrarse certificados por el OSE, ¿no? O sea, digamos que no basta que yo tenga la experiencia suficiente, sea bachiller universitario, no sé, en ingeniería o administración, etcétera, sino estoy certificado, no puedo ser considerado un comprador público. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque incluso en la norma, el reglamento nos dice que aparte de estar certificados, estos compradores públicos, también se va a crear un registro, el cual incluye todos los funcionarios y servidores que cuenten con la certificación vigente, así como el nivel alcanzado, ¿no? Entiendo yo que esto va a tener que tener una suerte de directiva o norma de desarrollo en la cual se establezca, digamos, los parámetros, digamos, de vigencia de la certificación. Dos, qué nivel tengo yo respecto de mi certificación, si no sé si soy máster, etcétera, etcétera. Y lógicamente que y lógicamente que también esta norma o este registro va a contener el histórico, ¿no? De los procesos de contratación en los que han participado como evaluadores o como parte de la dependencia de encargada de la contratación, ¿no?
Y bueno, lógicamente que llega hasta el detalle de este registro de considerar la fase correspondiente a su participación, ¿no? De repente, si yo participé en una fase de estudio de mercado, por ejemplo, o de interacción con el mercado, tendré una calificación X, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, y en cuanto al tema del área técnica estratégica, que creo que es la que en sí, digamos, son novedades como, lógicamente, como también la autoridad de la gestión administrativa. Bueno, la autoridad de la gestión administrativa es prácticamente el núcleo dentro de la entidad del sistema de contratación, ¿no? Porque la autoridad de la gestión administrativa aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación, bueno, de bienes, servicios y obras, ¿no? Y bueno, también es responsable, dice la norma, ¿no? De las siguientes funciones: autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consultoría de obra. Uno, autorizar prestaciones adicionales de obra cuando le corresponda bajo el sistema de entrega de solo construcción conforme al numeral tal. Autorizar las modificaciones contractuales que correspondan conforme al reglamento. Aprobar la contratación mediante procedimientos de selección no competitivos previstos en los supuestos. Declarar la nulidad de los procedimientos de selección y de los contratos. Como ven, la autoridad de la gestión administrativa eh, puede o no ser, digamos, el titular de la entidad, pero se entiende que para evitar, digamos, esa carga que ahora, hasta ahora vemos que el responsable de todo sistema de contratación pública siempre es el titular, ¿no? El titular de la entidad, el titular de la entidad. Pero lógicamente que el titular de la entidad muchas veces tiene otro tipo de funciones que no necesariamente se están constreñidas o limitadas a lo que es la contratación pública. Entonces, vamos a tener una autoridad para la gestión administrativa, bueno, el área usuaria y lógicamente que el área técnica estratégica le llama el reglamento, ¿no? Dice, la autoridad de la gestión administrativa puede designar a una o más unidades orgánicas de la entidad contratante como áreas técnicas estratégicas, dadas sus funciones, especialidad o conocimientos técnicos para la atención de una o más necesidades de otras áreas usuarias del tal, ¿no? Esta designación es por el área técnica estratégica realiza todas las funciones del área usuaria en el proceso de contratación para el que ha sido asignada, pudiendo recuperar información de las áreas. Entonces, también ya se está generando o creando esta área técnica estratégica que, como les decía, y en base a los enfoques de la ley, va a tener que gestionar el diseño y trazar, digamos, los mecanismos adecuados para que la contratación pública llegue a, digamos, a tener cierta relevancia respecto a la contratación pública, ¿no? Y ahora, otros aspectos para ir, digamos, yendo, digamos, ya casi cerrando. Bueno, en el artículo 46 se han establecido, digamos, digamos, algunas funciones básicas o algunos detalles que debe tener esta estrategia de contratación, ¿no? El artículo 46 nos dice, ¿no? La estrategia de contratación es un proceso mediante el cual la dependencia encargada de la contratación, con base en el requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación, en aplicación del principio del valor por dinero, considerando la información obtenida en la interacción con el mercado y aquella que proporciona el área usuaria. En la estrategia de contratación se analizan, evalúan y determinan las siguientes variables que corresponden: tipo de procedimiento de selección y su modalidad. El sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo corresponde la declaración de viabilidad, la posibilidad de utilizar una modalidad de contratación pública eficiente, tipo de valor y perfil, los requisitos de calificación y o precalificación de corresponder, los requisitos la propuesta de factores de evaluación, modalidad de pago, sistema de entrega, puntos no negociables cuando se trata de eh, la negociación o diálogo competitivo, la fuente de financiamiento, las garantías y adelantos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, digamos, nos da el detalle, es tan, digamos, tan detallista, si cabe el término, la norma, que ya, digamos, trata de no dejar cosas mucho al azar, ¿no? Sino que ya establece una suerte de menú de lo que tienes que, digamos, que analizar, evaluar y determinar, y te da las variables, ¿no? Según corresponda, lógicamente. Lógicamente que si te da, digamos, un menú de alternativas, dependiendo de
el tipo de, por ejemplo, de procedimiento de selección, no es lo mismo una licitación pública que un concurso público, voy a tener que ir detallando los requerimientos que necesito, ¿no? La modalidad que voy a utilizar, digamos, si es que puedo recurrir a un procedimiento de precalificación para poder generar esta negociación o diálogo competitivo para la mejora del contrato, no de los factores de calificación o de evaluación, etcétera, ¿no? El artículo 47 nos da el detalle de la interacción con el mercado, la indagación, las consultas del mercado y lógicamente que dentro de las etapas digamos, del, de los requerimientos que debe contener el expediente de contratación, ya también hacen el detalle, ¿no? Digamos con alguna cierta similitud como está actualmente previsto. Pero sí las herramientas que nos está dotando esta norma son bastante, digamos, orientadas a, digamos, al tema de la gestión de riesgos, la gobernanza, la eficacia. Tal vez usted diga, nos repite a cada instante el abogado estos requisitos, ¿no? O estos o enfoques o principios que establece la ley, pero yo, o sea, yo creo que si no tenemos claro ello, nos va a ser difícil asimilar, digamos, lo que establece la norma, ¿no? Porque incluso hay dentro del desarrollo del, digamos, de esta estrategia de contratación, porque está en el subcapítulo 2 están también las herramientas de consultas al mercado, la difusión del requerimiento, establecer la cuantía de la contratación, el expediente de contratación, qué es lo que debe de contener, las bases y también sigue con el tema de los evaluadores, ¿no? Porque los evaluadores van a ser una suerte de, digamos, de quienes participan dentro del comité. También da la posibilidad de que también tener expertos que nos ayuden a realizar una compra pública eficiente. Nos habla del comité y también nos habla de jurados. Y lógicamente que en la etapa de precalificación sí nos trae como novedad, digamos que en la etapa de evaluación de la oferta nos dice la norma que el artículo 70 que puede ser sin precalificación o con precalificación. Dentro de cuando es una evaluación sin precalificación, y bueno, el detalle es casi similar al que tenemos actualmente, ¿no? Admisión de ofertas, revisión de los requerimientos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica. No quiero entrar ahorita al detalle de los factores de evaluación, tanto técnica como económica, porque creo que esto sí es motivo de una charla especial, ¿no? Pero sí he tratado de como se dice criolladamente, salpicarles algunos temas puntuales de conceptos que se deben de manejar, ¿no? Y en el tema de la precalificación, sí nos detalla que, bueno, que tiene que haber una fase inicial, lógicamente que es la presentación de las ofertas para precalificar, y bueno, en la fase de la precalificación, sí, bueno, tiene que verse el tema de digamos, cuáles son los aspectos técnicos y económicos que se van a considerar y si es que esta parte de la precalificación va a tener o la negociación o el diálogo competitivo. Y dentro de la negociación, eh, digamos, nos dicen que la norma en el artículo 76 que regula el tema de la negociación dice los postores seleccionados en la etapa de precalificación presentan, sustentan ante los evaluadores ofertas preliminares, respecto a las cuales pueden realizar rondas de negociación con el fin de mejorar su contenido, ¿no? O sea, digamos, digamos, del objeto de la convocatoria, ¿no? Dice, pero durante la negociación los postores pueden formular consultas y proponer modificaciones a la versión inicial del contrato, a la modalidad de pago u otras condiciones del contrato. Subraya la norma que no son materia de negociación los factores de evaluación ni las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en las bases, ¿no? Lógicamente que esto, nuevamente retrocedemos, obedece a la estrategia de contratación que yo haya trazado, ¿no? Dentro de mi estrategia de contratación tengo que poner mis condiciones mínimas
que esas sí no las negocio, no entran a negociación, ni a diálogo competitivo, ni nada, ¿no? Nos dice también la norma que cualquier modificación al requerimiento o las condiciones contractuales luego obtenían la no objeción se informa a través del platicol, etcétera. Y en lo que es, para ir cerrando, el tema de del diálogo competitivo, nos dice que, bueno, esta es una, lógicamente que esta es una subetapa, ¿no? Y nos dice que en el caso de la precalificación incluida los evaluadores entablan un diálogo con los postores seleccionados en la etapa de precalificación, o tienes que haber calificado, con el fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer la necesidad de la entidad contratante, a partir de un requerimiento preliminar. Para realizar el diálogo competitivo, lógicamente que tiene que haber mínimo dos, ¿no? No hay forma de que solamente se entable un diálogo competitivo con un solo postor. Eh, También nos dice la norma que, eh, digamos, que se debaten los aspectos de requerimiento preliminar con los postores para obtener una mejor solución a la necesidad de la entidad contratante, ¿no? Digamos que establece una suerte de competencia positiva para mejorar el producto, no, digamos, para bajarlo digamos, sujeto a que yo pueda, entre comillas, calzar con el requerimiento de la entidad, sino más bien de mejorar el producto, ¿no? Dice, el requerimiento preliminar es ajustado por los evaluadores durante el transcurso del diálogo competitivo conforme vaya definiéndose la solución más conveniente para llevar a cabo el objeto del contrato y poner en conocimiento las modificaciones tal, ¿no? Y bueno, lógicamente que dentro de este diálogo competitivo nos dice que el funcionario de la entidad, cuando vote a favor, se entiende que es una suerte de no objeción, con lo cual prosigue la siguiente etapa. También nos dice la norma que el diálogo competitivo se establece de manera bilateral, ¿no? O sea, si son, suponiendo 10 postores precalificados, voy a tener que tener 10 diálogos competitivos, ¿no? Bilaterales, ¿no? Uno a uno, ¿no? No, no, digamos, no es que yo agarre a los 10 y comience una suerte de debate que al final nunca voy a terminar, ¿no? Y lógicamente que también por lo que la norma nos pide una suerte de reserva, en el sentido de que lo que yo converso con Marco Paz no lo puedo conversar con, veo a mi buen amigo Carlos Pereda, no puedo conversar con Carlos Pereda, o no puedo conversar que también otro buen amigo Juan Manuel Berlanga, etcétera, etcétera, sino que lo que yo converso con Marco Paz queda ahí. Y lógicamente que la idea de tener este diálogo competitivo, o sea, establecer una suerte de competencia, pero en función a los requerimientos de la entidad, y lógicamente que basado en lo que quien me ofrece algo más competitivo y mejor para eh, para la, para el objeto de la contratación que yo como entidad estoy buscando. Entonces, digamos que esto sí es una suerte de resumen de lo que es la etapa precontractual, porque no he entrado al proceso de selección, no he entrado a los factores de evaluación que, bueno, que también es importante desarrollarlos. Y bueno, como punto final, yo sí les pediría que revisen adecuadamente el artículo 93 del reglamento, ¿no? Que es donde está el detalle, incluso ahora la norma, digamos, ha tratado de ser, digamos, los más, dentro de lo complejo que es entender los conceptos que les he tratado de explicar, ojalá que pueda haberse entendido, dentro de lo difícil que es, entender los conceptos, eh, entiendo yo que por un tema didáctico la norma ha querido establecer una suerte de cuadros, ¿no? Como por ejemplo hace el detalle de los cuadros cuando en el rubro de quiénes están impedidos para contratar con el Estado, ha hecho un cuadrito, etcétera. En el caso de los procedimientos de selección competitivo, en el artículo 93, hay unos cuadros, ¿no? 93 y siguientes, ¿no? Que está la licitación pública, por ejemplo, dice tipo de procedimiento, licitación pública para bienes especializados, modalidad diferenciada, condiciones para su uso. Se trata de bienes bajo el sistema de entrega de llave en mano, etcétera. Anuncio de contratación futura opcional. Etapas: convocatoria, registro, consultas, precalificación, evaluación de ofertas, otorgamiento de la nómina por registro participante, lista abierta. Evaluadores, comité o jurado.
Evaluación de pliego, consultas de evaluaciones, sí. Tipo de evaluación económica, posterior. Entonces, nos da ese derrotero de forma que se entiende que con ello también entiendo yo que se quiere evitar que muchos de los procesos de selección vayan en impugnación, vayan en cuestionamiento de las bases, etcétera, etcétera, con lo cual se retrasa el proceso de selección, se retrasa el otorgamiento de la buena pro y lógicamente que todo retraso va a redundar en contra de los principios que establece la ley de eficiencia, eficacia, de gestión y de gobernanza. Entonces, bueno, espero haber satisfecho con los requerimientos de ANAR que me invitó a participar de esta charla